estaba el Paraguay era por decreto libre, incluso antes que en Estados Unidos. El poder estaba depositado en una persona, pero esa persona depositaba todo el poder en la patria, ni siquiera en sí misma. Ningún interés privado prevalecía en el Paraguay, solo el Paraguay estaba por encima. José Gaspar Rodríguez de Francia no estaba por encima de la patria, su dictadura era completamente legal. En el Paraguay no se repartía la riqueza sin antes crear la riqueza. Todos creábamos la riqueza y de la riqueza gozábamos todos. Francia fue el nivelador más grande de la historia. Todos aquellos que dicen que Francia era un bárbaro, bueno, pues tiene razón, era bárbaro. Cuando muere, lo hace solo y pobre. Él es, en realidad, el personaje central de nuestra historia, y no el Mariscal López. Sin hacer un discurso anti-riquezas, por primera vez y última vez en el mundo, los pobres eran libres y las cárceles estaban llenas de ricos. En realidad, lo que estaba tras las rejas no eran los ricos, era el poder extraño a la patria. Era por primera y última vez en el mundo un país sin privilegios, donde solo desde este punto de vista se puede decir que la historia del Paraguay independiente es más importante que la Revolución Francesa misma. Aunque quizás a muchos les sorprenda o no, quizás hasta no les agrade este comentario. En quinto lugar, el Paraguay no tenía deudas. Sus cuentas, sus números, su balanza comercial, su producción, todo, absolutamente todo estaba en orden. No había dudas sobre su administración. Para llevar a cabo sus planes no necesitaba el financiamiento externo. Hoy, en 2015, eso es casi imposible para todas las naciones de la Tierra. Hasta la nación más rica de la Tierra tiene grandes deudas. Incluso destruido, el Paraguay hasta hoy nunca entró en default. Siempre honró sus compromisos. No solo no tenía deudas, tampoco había crímenes de ningún tipo, ni asaltos, ni robos, ni asesinatos, ni nada por el estilo. Hay referencias de extranjeros que ni bien cruzaban la frontera eran asaltados. En sexto lugar, todos sabían leer y escribir. Y no lo hacían para demostrar su cultura, sino para trabajar. Leían instrucciones escritas de cómo cultivar y cómo producir. Los índices de alfabetismo del Paraguay eran los más altos del mundo. Era la nación con más alto alfabetismo del mundo y lo fue por más de 20 años. Una nación donde todos saben leer y escribir en el siglo XIX. Inglaterra tenía 33% de analfabetismo en 1850, Italia lo mismo, Francia lo mismo. En 1820 Francia tenía un 80% de analfabetismo, en 1850 un 45%. Y eso que ya llevaba más de 80 años de libertad, igualdad y fraternidad. Rusia en el siglo XIX tenía 90% de analfabetismo, cuando en el Paraguay era menos del 1%. Cuando estalló la guerra, detrás de las líneas paraguayas se imprimían periódicos, detrás de las líneas enemigas funcionaban burdeles y casinos. Ninguna nación de la tierra, repito, ninguna. En séptimo lugar, el Paraguay era un país innovador, tecnológico y superproductor. En el Paraguay del 19 las cosas sucedieron en el orden correcto, justamente por ser un país de diseño. Primero independencia, luego creación de riqueza e igualdad, finalmente tecnología y comercio, exactamente como debe ser. Sus barcos cruzaban el Atlántico como si nada para comerciar. No era raro ver la bandera paraguaya ondear remontando el río Támesis. El progreso paraguayo era inédito, admirable, sin precedentes en la historia. Desmotadoras, telégrafos, altos hornos, industria siderúrgica, metalúrgica, ejes, arados, minas, pólvora, monedas, barcos, 7 millones de cabezas de ganado, una relación 9-1 con el número de habitantes. Hasta hoy, ninguna nación de la Tierra consiguió esa relación. Era el país más extraordinario del mundo en educación, en igualdad, en producción, en orden, en austeridad, en independencia y en riquezas. Todo creado con el trabajo y no con la explotación. Y todo eso lo hizo solo, sin ayuda de ningún tipo. ¿Por qué pudo hacerlo? Por una sencilla razón, porque el Paraguay es poderoso.